cómo armamos el modelo financiero para tu plan de negocios. En este video todo lo que necesitas. Cuantificamos el Business Model Canvas, hacemos las proyecciones, evaluamos con distintos métodos, hacemos gráficas y te dejamos como siempre un modelo que podés usar. Este es un video de una serie de 4 que están en el playlist, a donde en el anterior hicimos el Business Model Canvas, trabajando sobre la propuesta de valor. Si querés ver con más detalle, te los dejamos acá, el del famoso libro de Osterwalder. Ahora vamos a pasar a los números y después el paso 3 es armar el texto, que también te vamos a traer para todos los pasos del playlist. Te traemos templates que podés adaptar, descargar y adaptar. Y por último, hacer una buena presentación, un buen pitch resumido y un buen PowerPoint para enviar a los inversionistas, que ese va a ser el paso 4. Bueno, bienvenido. Si sos nuevo en el canal, si no nos conocíamos, soy Flor, soy profesora en universidades de España, Argentina y Guatemala. En este canal hago videos para emprendedores y después tengo otro canal más sobre inversiones. Vamos al plan de negocios, que es como un mueble de IKEA. Con las instrucciones vas siguiendo y lo vas haciendo. Si no tenés las instrucciones, bueno, mucha suerte, te va a llevar un tiempo. Así que acá paso a paso. Primero cuantificamos. Es muy importante para los inversores tener una consistencia y entre lo que le contás sobre la idea de negocios y los números. Si cuando revisan los números están totalmente desconectados de la idea que tenías o subestimás algunos costos, tiempos, bueno, te va a costar mucho avanzar en las rondas de financiamiento. Cuantifiquemos los 9 bloques del Business Model Canvas. En el centro siempre la propuesta de valor, que en el video anterior te dejamos un montón de ejemplos, y de aquí van a salir elementos a los que hay que ponerles números. Siempre es muy bueno empezar como punto de partida, empezar con el Canvas y de ahí tratar de hacer una lista. Vamos a hacer un checklist de todo lo que necesitas. Bueno, en el segundo bloque están los segmentos de clientes. Nosotros veníamos trabajando con un proyecto que teníamos como ejemplo similar a Uber, pero en Centroamérica. En el segundo bloque teníamos los distintos tipos de clientes, que para nuestro ejemplo había al menos 2 tipos de clientes: los conductores de los autos, a quienes Uber les cobra un fee, y también los usuarios del servicio, que son los que hacen los viajes. Aquí, por ejemplo, tenemos el precio promedio que esperamos por viaje, el booking fee, que sería lo que Uber les cobra a quienes reservan su viaje en la aplicación, que es muy poquito, pero es una fuente de ingresos. Y por otro lado tenemos los conductores, a donde del precio del viaje, el 70% aproximadamente va a quedar para el conductor y el 30% restante van a ser los ingresos de la aplicación. Entonces, en esta parte hemos cuantificado y hemos dejado supuestos que después podemos sensibilizar en el modelo financiero para todo lo que respecta a los segmentos de clientes. El paso 3 son los revenue streams, y estos van a tener que reflejar un resumen de lo que veamos en el estudio del mercado y de lo que pusimos en el Business Model Canvas. En el Canvas decíamos que para este proyecto teníamos 3 fuentes de ingresos: los fees o comisiones que se les cobran a los usuarios que reservan en Uber. Hay también un pricing dinámico que tiene Uber, pero que no vamos a usar para este proyecto, de modo que este queda descartado. Y las comisiones que Uber le cobra a los conductores. Es decir, que básicamente vamos a tener 2 fuentes de ingresos, lo que se cobra a los usuarios y a los conductores. Si pusimos esto en el Canvas, tenemos ahora que asegurarnos que esté también en el Excel, a donde vamos a
hacer todas las proyecciones. Esas dos fuentes de ingresos tienen que estar separadas en lo que llamaremos ventas por servicios. Luego de calcular TAM, SAM, SOM, es decir, de hacer el embudo que nos lleva a nuestra proyección del número de viajes y de usuarios que esperamos tener, hacemos una relación entre cuántos autos vamos a necesitar, aproximadamente si una persona trabaja 5 días a la semana durante todo el mes, puede hacer unos 200 viajes. Entonces aquí calculamos mes a mes por lo menos para los primeros 3 años, qué número de conductores vamos a necesitar para atender a esa demanda que hemos proyectado a partir de, la población de Guatemala, que es el lugar a donde donde estamos pensando este proyecto, y quienes usan más o menos un 30% o 40% pueden usar un servicio de taxis, y nos vamos a enfocar en Ciudad de Guatemala. A partir de esos supuestos que pueden ver después en el Excel, a partir de esos supuestos tenemos una proyección de demanda. Y hay que juntarla con el número de automóviles para ver qué recursos vamos a necesitar, cómo armar esta red de drivers, de conductores. No vamos a tener vehículos propios. En este punto, entonces, del Business Model Canvas tenemos cuantificada la parte de clientes, tenemos cuantificado también los ingresos, las fuentes de ingresos. Y el bloque 4 se refiere a las relaciones con los clientes. Algunos emprendedores cometen como el error de decir, esta parte la paso por alto porque total ya cuantifiqué los segmentos de clientes. No, no hay que pasarlo por alto. Hemos visto aquí que va a haber distintos tipos de relaciones con los clientes, cómo se va a contactar nuestra app o una parecida a Uber con el cliente. A través de la plataforma. Entonces necesitamos tener una plataforma. Tenemos que asegurarnos de que el desarrollo de la plataforma esté en el plan de negocios y de llegar a tiempo, ¿verdad? De tenerla lista cuando empezamos con las ventas. Tenemos un servicio automatizado también para ratings, notificaciones, otro tipo de cosas. Eso también va dentro de lo mismo, de lo que es el desarrollo y mantenimiento de la aplicación. Y si hemos puesto aquí algún otro medio de comunicación con los clientes, eso se va a trasladar a alguna especie de inversión o gasto que tendremos que ver dónde lo ponemos. Si son inversiones, van a ir al balance; si son gastos, en el estado de resultados. Los primeros años los proyectamos en forma mensual, y después ya, luego del año 4 o 5, se puede hacer una estimación global año a año. En el bloque número 5 teníamos en el Canvas los socios estratégicos, esas empresas o personas con las que vamos a tener que colaborar para que el proyecto avance, para que crezca o simplemente para que pueda existir. Dentro de esta app parecida a Uber habíamos puesto que necesitábamos como partners la red de conductores. Imaginen que sin los drivers no hay mucho que podamos hacer. Las plataformas de pago, porque todo el cobro no puede ser directo desde la empresa, sino que va a tener que ser a través de plataformas de pago. Y el servicio de mapas de Google Maps o alguno similar. Sin estos 3 socios estratégicos no va a funcionar nuestra app parecida a Uber. De modo que tenemos que asegurarnos ahora que haya inversiones o gastos relacionados con las 3 cosas. Con respecto a la red de drivers, van a ver que lo que hicimos fue poner en el estado de resultados inversiones en 2 etapas. En una etapa primera, inicial, más pequeña, y después una segunda etapa de expansión para armar y mantener esa red de conductores. Luego, también tenemos que asegurarnos que dentro de los gastos, no solamente poner la electricidad, el teléfono, sino tenemos que averiguar cuánto nos van a cobrar las pasarelas de pago y los servicios de mapas como Google Maps. El bloque 6 son los recursos clave que va a necesitar nuestro proyecto de inversión. Acá recuerden siempre que el lugar donde casi de forma directa van a ir todos estos recursos es al balance, son inversiones. ¿Cómo distinguimos qué es lo que va al balance y qué es lo que va a estar en el estado de resultados?
En el estado de resultados ponemos gastos. Son pérdidas en el mismo año en el cual las incurrimos. En cambio, en el balance vamos a poner todas aquellas inversiones que duran más de un año, no se pierden en un año específico, sino que tienen o un valor de venta, que quisiéramos salirnos del negocio en el segundo año o en el tercero, podríamos tener un valor de venta, o que nos van a ayudar a generar ingresos durante varios periodos. Esto va a ser re importante para los inversionistas porque si estamos conversando, por ejemplo, con un fondo de venture capital o con un angel investor, ellos saben bien, no han visto solo este proyecto, saben bien que el 90-95% de los proyectos fracasan en los primeros 2 años. Según las estadísticas, que podríamos buscar alguna estadística más optimista, pero bueno, hay un alto porcentaje de proyectos que fracasan. Si hacemos una buena clasificación, en lugar de poner todo como gastos, por ejemplo, se puede activar la publicidad inicial de construcción de marca, el desarrollo de la app, en este caso. Lo ponemos como un activo en el balance porque nos va a ayudar a generar ingresos durante varios periodos. Lo ponemos en el balance como un activo y el inversor sabe que si el proyecto cierra, esas son las partes que se pueden vender o recuperar o transferir. Punto 7, teníamos los canales. Bueno, en los canales con los cuales nos vamos a comunicar, cómo vamos a interactuar con los clientes. Aquí, como es una app, bueno, vamos a hacerlo a través de la app, pero además hay un website, o sea que hay que poner en la proyección de gastos o de recursos que tenemos que desarrollar un website. Es algo mínimo, pero todo tiene que estar. Si nos olvidamos de poner algo dentro de las proyecciones, generamos sospecha en los inversionistas. El siguiente bloque eran las actividades clave. Bueno, acá hay que poner atención porque estas son las actividades que hemos puesto en nuestro Canvas que el negocio no va a poder avanzar sin ellas. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer bien para que el negocio funcione? Bueno, para que nuestra app parecida a Uber funcione, necesitamos que mantener la plataforma. Si la plataforma se cae, bueno, el negocio se frena por completo. Vamos a tener que ser buenos en eso y entonces al momento de hacer la proyección de inversiones y de gastos tenemos que tener en cuenta que haya una persona contratada para este tema, que tengamos los recursos para que esto realmente funcione. El segundo punto es que necesitamos la red de drivers, de conductores. Entonces hay que reclutarlos, entrenarlos. Alguien tiene que llevar la relación con esos drivers. Vamos a hacer inversión también. Hemos puesto inclusive incentivos para los drivers, porque pusimos que es una actividad clave de nuestro negocio, entonces se va a ver reflejada en los números. Y tercero, servicio al cliente. En la propuesta de valor y en el Canvas estaba que para el cliente es importante su seguridad, es importante si no llega el conductor, tener un contacto rápido, poder llamar, etc. Entonces eso necesita también inversión o darle soporte. El siguiente bloque es la estructura de costos y bueno, esto es lo más fácil porque acá hacemos las listas de las nóminas de empleados. Nosotros hemos separado en 2 etapas que si sos contador no te va a gustar porque no hemos tomado la clasificación habitual. Total, son proyecciones. Podemos hacer la clasificación que sea útil para el negocio, ¿no? Y después hemos separado todo lo que empieza en la segunda etapa. No es que no sabemos clasificar según la clasificación contable de gastos generales y de administración, gastos comerciales, etc. No, es que este proyecto tiene embebida una opción de expansión. Para evaluar una opción de expansión tienen que estar separados todos esos gastos y todas esas inversiones futuras, porque no estamos obligados a hacerlas. Esto también es clave en un startup porque nos da esa flexibilidad de decir, bueno, iniciamos pensando que todo va a salir bien, esa es la mentalidad, iniciamos pensando que todo va a estar bien, pero sabemos que no es que estamos obligados a hacer esa expansión o cerramos. Entonces hemos separado 2 grupos de gastos y todos esos gastos de expansión serían como el strike de una opción. Si evalúan con Black-Scholes, N va a ser 4, el momento de ejercerla es el año 4. El strike sería el monto que hay que invertir para obtener esa expansión y el subyacente de la opción sería el valor presente de todos esos ingresos futuros, esos flujos futuros que logramos con la inversión del año 4.
Después falta solamente la tasa libre de riesgo y con eso perfectamente se puede calcular un valor de la opción que no necesitamos hacerlo nosotros, pero el inversor sabe hacer eso y suma. Es valor que suma al proyecto. ¿Qué otra cosa hay que separar en la estructura de costos? Los fijos y variables, porque esos determinan el apalancamiento, el grado de apalancamiento operativo, si son costos o gastos de operación, y el grado de apalancamiento financiero. La palanca es justamente lo que impulsa nuestras ganancias y nuestras pérdidas. Una empresa con muchos gastos fijos tiene una palanca. Quiere decir que cuando empieza a ganar dinero, gana más rápido, pero también cuando empieza a perder dinero, pierde más rápido. La palanca, el apalancamiento, la palanca está dada por gastos fijos. Imaginen que si todo lo que proyectamos es variable, todos los gastos son variables, todos los costos son variables, todos los activos son variables, la empresa no puede tener pérdida, no puede perder dinero. Es decir, si caen las ventas, caen todos los gastos, ¿no? Salvo que no vamos a vender por debajo del costo, pero caen las ventas, caen los gastos. El problema aparece cuando caen ventas y tenemos gastos fijos que hay que cubrir. Ahí aparece la palanca. Entonces, esta clasificación en la estructura de costos que estamos haciendo entre fijo y variable no es una formalidad. No es simplemente, Florencia quiere que clasifique los gastos, cuál será fijo, cuál será variable. No, no es una formalidad. Es porque nos da un concepto muy importante, o no, en otra sesión, si quieren, les grabamos un video sobre apalancamiento operativo. Nos da una idea muy importante del grado de riesgo que tiene el negocio y que en una etapa inicial, a donde todavía es frágil, es también súper importante. Y además se puede cambiar el perfil de riesgo. Por ejemplo, con outsourcing, yo puedo cambiar la porción de gastos fijos y variables. Todo lo que hago variable, bueno, me da más flexibilidad y me aleja de la quiebra, por supuesto. En esta etapa, vean toda la lista de gastos que nos pasó la empresa. Era una mezcla impresionante. Pusimos una columna tomando, en primer lugar, de toda la lista que nos pasaron los emprendedores, pusimos la separación entre gasto fijo, gasto variable o activo. Una vez que hacemos esta separación, anualizamos todo. Hay algunos que vamos a necesitar por mes, pero no es necesario proyectar los próximos 10 años en forma mensual. Eso no es necesario. Además es medio arrogante, ¿no? Es como medio arrogante. Yo qué sé, cuánto van a ser los gastos dentro de 10 años. Entonces, hacemos una proyección detallada para los próximos 2 o 3 años, de modo de mostrar cómo vamos a ir dándole vida al negocio, cuáles van a ser las actividades, cuál es el cronograma inicial de actividades. Empiezo contratando al equipo, alquilo las oficinas, me reúno con contadores, abogados, constitución de la sociedad, me reúno con la agencia de publicidad, diseñamos las campañas, logo, etcétera. Después, por otro lado, vamos entrenando a los vendedores. Ya la app la tenemos casi desarrollada en el momento que analizamos este negocio, por eso van a ver que está ahí al principio, ya no quedan pocos gastos. Estamos usando aprovechando algo que estaba a medio camino. Bueno, de modo que los primeros meses sí tiene sentido mostrar cómo le vamos dando vida al negocio. Después ya, luego del año 3, 4, 5, se puede hacer simplemente una estimación anual. Finalmente, ponemos entonces todos los gastos en el estado de resultados. Ya teníamos los revenue streams, ponemos todos los activos en el balance. El balance es eso, es una lista. Es una lista, planta, propiedad, equipo. Esta empresa hizo la lista de todos los equipos que quiere. Bueno, teléfonos, computadoras, etcétera. Hizo toda la lista. Pusimos ahí 2 grupos de depreciaciones y, bueno, que esas van a ir al balance y ya. Ahora, ¿cómo cuadramos el balance? Por un lado tenemos los activos y la reinversión de ganancias. Cuando la empresa empieza a ganar dinero, eso va a ser una fuente de financiación. Pero no podemos asumir que todo se va a financiar con ganancias. De hecho, aquí estamos proyectando pérdidas para los primeros 2 años. Entonces, ¿cómo hacemos el cuadre del balance? Bueno, acá separé 6 categorías. Se las voy a mostrar de forma conceptual y después descarguen el Excel y lo pueden ir editando ahí. Por un lado tenemos
los fondos con los cuales nos vamos a financiar. Si la empresa gana dinero, no es lo mismo que si pierde dinero. Aquí hemos proyectado pérdidas para el primer año, el segundo, después empieza a haber ganancias. Esto es una fuente de financiamiento. Además hay pasivos, deuda de corto plazo, de largo plazo. Para este proyecto hemos estimado 3 préstamos, uno inicial, después otro en el 4.º año donde hacemos la expansión y después otro en el 10.º año ya preparando la empresa para una etapa madura. Como 3 rondas de financiamiento, en este caso con préstamos bancarios, no demasiado grandes y mucha reinversión de ganancias. Y por supuesto, la financiación básica es el capital inicial. Para este tipo de negocios suele haber poca deuda, mucho equity, que sería este capital, ¿no? Que es estable, acá lo hemos ido acumulando. Entonces, si sumamos con cuánto dinero vamos a contar para financiar el negocio, básicamente son 3 fuentes de financiamiento. El dinero que pongan los accionistas inicialmente, acá se emiten acciones por 1,5 millones. Segundo, los préstamos que consigamos, que se van cancelando y podemos tomar nuevos préstamos. Esto de acuerdo a la estructura de capital típica de la industria, que ahí les puse una lista. Si descargan el Excel, en las notas les pusimos una lista de qué más o menos de qué estamos asumiendo y en comparación con otras industrias. Y tercero, cuánto ganemos. Si ganamos dinero, sumamos esas 3 cosas. Dinero propio, capital propio, más préstamos de corto y largo plazo, más ganancias que se puedan reinvertir. Este es el dinero con el cual vamos a contar, no hay más. Es esto. Después, si la empresa quiere emitir stock options o buscar alguna estructura de financiamiento más compleja, bueno, pregúntenme y lo vemos en otros videos. Ahora, ¿qué hay que financiar? ¿Cómo cuadramos este balance? Del otro lado, ¿qué es lo que hay que financiar? Lo primero que hay que financiar son las pérdidas. Por lo cual, de la cuenta de ganancias y pérdidas, nos conviene separarlas en 2 líneas. Las ganancias en una línea y las pérdidas en otra, porque las ganancias van a estar de un lado como fuentes de financiamiento, acá están graficadas en color azul, y las pérdidas van a ser uno de los temas que tendremos que financiar, acá están en naranja. ¿Qué otra cosa hay que financiar? Bueno, los activos, hay que comprar los activos. Y la empresa no es solamente que hizo la lista de las computadoras que tiene al principio, no sirve eso, hay que hacer una lista y actualizarla en cada año. Si tengo 20 empleados, no me puedo quedar con las 5 computadoras y las 5 sillas que compré en el año 1. Hay que reforzar la parte de activos también. Entonces, esta proyección de activos es la que sale del balance y bueno, es un número a financiar. Alguien va a tener que pagar por estos activos. Alguien va a tener que poner dinero para comprar esos activos y para cubrir las pérdidas. ¿Y qué otra cosa hay que financiar? Y bueno, si queremos pagar dividendos, también. El dividendo surge como una diferencia, ¿no? Yo acá calculé el potencial dividendo, lo puse en una reserva. Y si establecemos dividendos y no ponemos un número cualquiera, yo ahí fui poniendo números y lo fui subiendo, cualquier número, fui poniendo y lo fui subiendo, bueno, entonces esa parte blanca nos sobra. Si quisiéramos calcular solamente cuánto es la reserva que queda para dividendos, sería como ese área, toda ese área roja más blanca, eso es el free cash flow to equity o potencial dividendo, es lo que sobra. Tengan en cuenta acá que estamos tomando algo de deuda, estamos asumiendo ganancias, esto es variable. Pero comparando estos 7 puntos, pueden perfectamente no solamente cuadrar el balance, sino analizar el financiamiento. La variable de cuadre va a ser esa que está en blanco, con línea entrecortada negra, que es la reserva para dividendos. Por ejemplo, aquí no pago dividendos. ¿Cuánto me sobra para pagar dividendos? Bueno, todo lo que está en blanco, que es cada vez más. Entonces, comparando, por un lado, ganancias, capital y pasivos, tengo todas las fuentes de financiamiento. Y por el otro lado, activos, pérdidas y dividendos, tengo en qué voy a usar el dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero financiar? Y si queda alguna pequeña diferencia, bueno, la dejo en esa reserva. Acá tenemos el estado de resultados
el balance, la evaluación, está todo. Voy a completar las celdas amarillas simplemente con números, no tienen que poner ninguna fórmula. Este no tiene macros. Simplemente estamos cuadrando el balance a través de la reserva para dividendos, entonces se cuadra en el equity y no necesitan macro en este Excel. Primero entonces proyectamos ventas. Aquí tienen por separado, les armé dos archivos, uno solamente para completar con los números aquí y otro que enlaza el Canvas con entonces tienen uno con proyecciones bien detalladas y este sintético. Les recomiendo usar los dos. Yo acá entonces voy a poner simplemente la proyección que ya hice de ventas, voy a poner todos los gastos, sumamos. Fíjense cómo acá separé la parte de expansión y la parte estable. Y una vez que tengo ventas menos todos los costos y gastos, llegué a la ganancia antes de depreciaciones, el que se llama EBITDA, Earnings Before Interest, Tax and Depreciation. El EBITDA es el número que quita a las ventas todos los gastos de la operación, pero excluye, como su nombre lo dice, las depreciaciones de activos fijos, las amortizaciones de los intangibles, los intereses que se pagan al banco, costos financieros, y los impuestos que se pagan al Estado. Todo lo demás es considerado operativo. Entonces ahora quitamos depreciaciones de activos que están en ese cuadro separado. Fíjense que están ahí súper simples en un cuadro aparte. Asegúrense de descargar los dos Excel, el que tiene todos los detalles y este otro sintético. Calculan las depreciaciones y de la misma forma se calculan las amortizaciones de intangibles. La palabra amortizaciones típicamente se usa para intangibles, o sea, activos que no puedo tocar, en este caso hay, porque está en la app, licencias, etcétera. Así que hay intangibles. Y las depreciaciones se usan para activos fijos, pero es un concepto similar. Luego quitamos los intereses de deuda, que también habíamos calculado por separado en el cuadro de deuda. Y quitamos los impuestos. Acá 25% estamos asumiendo de impuestos sobre la renta. Bueno, nos queda la ganancia neta y si dividimos por el número de shares, es decir, de acciones, tenemos el earnings per share o ganancia por acción. Con esto ya quedó proyectado el estado de resultados. Vamos al balance. En el balance completo primero, una tasa de crecimiento a largo plazo, más de 10 años, que típicamente se pone la de la economía, 3 a 5%, no más. Acuérdense que la tasa de crecimiento de la empresa va cayendo a medida que la empresa se hace más grande. Entonces esperamos una tasa de crecimiento alta los primeros años y después que caiga. Bueno, proyecto de los activos. Caja y banco solamente vamos a poner acá el equivalente, vamos a mantener en caja el equivalente a 3 meses de salarios y gastos fijos. Aproximadamente, que los hemos calculado en un cuadro auxiliar. Cuentas a cobrar por ventas, hemos estimado que vamos a cobrar a los clientes a 30 días. Así que hay que mantener hemos calculado cuánto hay que mantener en efectivo de acuerdo a las ventas proyectadas para financiar 30 días. Después hay otras cuentas a cobrar que, bueno, pueden ser impuestos. Ahí está proyectado, están todas las bases de proyección detalladas al pie. No hay inventarios en este proyecto porque es una app. Y tenemos otros activos corrientes también. Ahí hay impuesto al valor agregado y otros activos que hay que mantener. Luego, planta, propiedad y equipo, nos conviene separar bruto y la depreciación acumulada, y bueno, el neto sería el bruto menos la depreciación acumulada. Esto viene de un cuadro auxiliar a donde hemos proyectado todas las compras de activos según lo que nos había pasado la empresa, que son los muebles, computadoras, servidores, todo eso. Menos las depreciaciones, hemos agrupado todo en 3 y 4 años, los que se deprecian en 3 años y los que se deprecian en 4, podría haber 5 o 6, pongan eso como quieran. Y lo mismo para los intangibles, hacemos un cuadro por separado donde vamos poniendo todos los intangibles y los vamos depreciando rápidamente, después bueno, quedan en valor cero. El lado derecho del balance tiene cuentas a pagar a proveedores, que aquí lamentablemente no conseguimos financiarnos más tiempo con los proveedores. Estamos calculando 15 días de pago a proveedores. Así que lo que va a financiar el proveedor es algo mínimo, la mitad que los clientes. Luego tenemos deuda de corto plazo, que va a ser, ponemos acá lo que esperamos financiar con tarjeta de crédito, bueno, tener
Es posible que se nos acumule alguna pequeña deuda de tarjeta, es algo común entre los emprendedores que están empezando. Yo estoy asumiendo acá una sola tasa de costo de deuda, 8% anual en dólares. Yo sé que la deuda de corto plazo suele ser más cara que la de largo plazo. Acá simplifiqué el modelo para ustedes, para no complicarles la vida después en el cálculo del WACC y todo. Después hay deuda de largo plazo que va siguiendo, vamos a tomar 3 deudas en los 3 momentos el momento inicial, el segundo momento de expansión que es en 2029 y después al final de todo este periodo de proyección explícita. Y bueno, y hay otros pasivos que los proyectamos de acuerdo a lo que es habitual en la industria. El capital inicial, 1,5 millones, y vamos a ir reinvirtiendo, en principio, toda la ganancia neta que tengamos en el estado de resultados y nos queda ese fondo, esa reserva para dividendos. Después, si quieren sacar de ahí los dividendos, eso no afecta en nada el modelo, simplemente los escriben en la línea que se llama dividendos. Bueno, y por diferencia se va a calcular el cuadre entre activo menos pasivo y patrimonio con esa línea que se llama reserva para dividendos, que sería como una especie de free cash flow to equity. ¿Cuánto sobra para pagar un potencial dividendo a los accionistas? Esto también le va a interesar a los inversores. Ellos van a querer saber cuál es el potencial dividendo. Bueno, para poder evaluar, simplemente vamos a la pestaña que se llama WACC y completamos ahí el beta de la industria, los demás números, el ratio de la industria, la estructura de capital se calcula de forma automática en el modelo y todas las gráficas también. Acá podemos ver entonces cómo quedan los dividendos proyectados, cómo queda la inversión inicial de la compañía, los márgenes, las rotaciones, la rentabilidad. Bueno, nos queda un lindo dashboard para los inversionistas y queda hecha también la evaluación. Todas las fórmulas de la evaluación son automáticas. Una vez que proyectan balance, estado de resultados y el costo de capital, el WACC, una vez que proyectan esas 3 cosas, después están automáticas todas las fórmulas de valoración. Para el WACC yo les dejé aquí las referencias de los datos que estamos usando. Tasa libre de riesgo, estoy usando un T-bill a 10 años, lo pueden actualizar por ejemplo de la página de Bloomberg. Prima de riesgo de mercado, es decir, el rendimiento del Standard & Poor's esperado por encima de los T-bonds de 10 años. 6.8%, esto cambia una vez al año porque es una serie anual, lo pueden conseguir en la página de Damodaran. Luego tenemos el beta de la industria. Esto es fácil de conseguir, también industria de software, busquen en la página de Damodaran, que es gratuita, y se apalanca con la estructura de capital que tomamos acá del balance. Una vez que proyectaron el balance, ya queda determinada ahí la estructura de capital. Un Country Risk Premium, una prima por riesgo país, esto puse para Guatemala 3,5%, son 350 puntos básicos de riesgo país. Y ese también en la página de Damodaran los pueden encontrar, o si no, Standard & Poor's, Moody's, Fitch publican cada tanto sus ratings. Y bueno, así queda determinado. Acá pusimos un costo de capital de 13.7% anual en dólares y con esto estimamos el valor del negocio y estimamos si se trata de una buena oportunidad de inversión. Analicemos los números, cómo haríamos acá la parte de la presentación. Después en el 4.º video de esta serie les muestro cómo hacer el pitch financiero y a dónde apuntar. Pero aquí rápidamente podemos ver la proyección de ventas y de ganancias, el crecimiento de ventas en 2 o 3 etapas, los márgenes que estamos proyectando, que por supuesto siempre son distintos en la etapa inicial. El primer año, el segundo año no hay que meterlos en el promedio porque empujan el promedio para abajo. Es conveniente, si van a hacer una presentación, dividir y mostrar cuáles serían los márgenes en la etapa donde hacemos el esfuerzo que estamos arrancando y cómo van a quedar los márgenes después cuando vamos a velocidad crucero, que sería como más un número más comparable con la industria. No podemos comparar, no compares tu inicios de negocio con el medio, con la etapa crucero de alguien más, ¿verdad? Entonces aquí podemos separar, ese es el motivo por el cual estamos mostrando los ratios de esta forma. El capital invertido que muestra cómo va creciendo en etapas la compañía. Tenemos también la rotación del capital. Claro, este es un negocio súper escalable, es una app. Entonces es súper escalable, no hay inventarios,
Este es un negocio donde necesitamos mucho volumen y por eso es tan fuerte la inversión en publicidad. El capital de trabajo, que es básicamente cobro a clientes y eso, porque no hay inventarios y no tenemos mucho financiamiento de proveedores tampoco. La estructura de capital promedio, que si cambia mucho ahí, fíjense que hemos calculado año a año el WACC y año a año la estructura de capital. Si cambia mucho el enfoque del WACC, no sirve demasiado, habría que cambiarlo por otro enfoque más sofisticado, como el Adjusted Present Value. Después tenemos la liquidez, que este es un cálculo poco relevante para la evaluación del negocio, pero a veces los emprendedores quieren ver a ver cómo está. La proyección de flujo de caja libre, la proyección de rentabilidad en comparación al mínimo que queríamos. Y en la última parte tenemos costos y gastos operativos, la evaluación. Acá, cómo queda la evaluación, mucho valor agregado a esta empresa, cómo se compone la inversión inicial. Eso al emprendedor es lo que le interesa también, porque él está arrancando, ¿no? Si sos emprendedor, sabes que es importante ver cuánto dinero vas a necesitar y a ver si te alcanza. Es importante ver cómo se compone, si hay algo que se puede recuperar o no. Entonces eso muchas veces el propio emprendedor pone parte de ese dinero. Entonces es interesante hacer un seguimiento, ¿no? Cuando vamos haciendo cambios al modelo financiero, un seguimiento de cuánto hay que invertir en cada escenario de los que estamos analizando y cómo quedan los dividendos potenciales. Bueno, siguiente paso. Aquí, ¿qué les recomiendo? Si no han visto el video anterior a donde hicimos el Business Model Canvas, retrocedan un paso porque son 4 videos de la serie y ahí estaba como la estrategia y el canvas, ¿no? Nuestro lienzo con todos los post-its a donde vemos qué es lo que hay que... Armamos el negocio en nuestra mente. Esa claridad es lo que te va a dar rapidez tipo Federer para contestar cuando te hagan preguntas los inversores. Vas a tener el canvas en tu pizarrón, pero lo vas a tener ordenado en tu mente también. Y ese canvas es el que hemos cuantificado acá. Entonces en este video lo que hicimos fue aterrizar el canvas bloque por bloque. Eso da coherencia, la coherencia convence. El inversor sabe leer los números y busca esa coherencia. Así que ese es un trabajo que no lleva tanto tiempo y que te va a dar muy buenos resultados. Muy buenos, sobre todo en la presentación a los inversionistas. Esa coherencia es lo que realmente termina convenciendo. Que la acción sea igual a lo que estamos enunciando, no sea solamente una idea, una promesa, bla, bla, bla. Lo estamos aterrizando. Mirá, esta es mi idea, pero acá está, cuánto cuesta, cuánto va a ingresar, acá está, qué tan rentable va a ser. Esto está directamente tomado de nuestro canvas. Esa consistencia te da otra calidad de modelo de negocios. No es que, llené acá unos papelitos, contesté unas preguntas. En el próximo video, ¿qué hacemos? Redactamos el texto del trabajo. Y está buenísimo porque les armé todo un documento donde pueden ver cuáles son los puntos que hay que cubrir y faltan un montón de aspectos. Toda la parte de governance, cómo vamos a organizar la sociedad, toda la parte de recursos humanos, organigramas, etcétera. Faltan las conclusiones, integrar los distintos elementos, el análisis de riesgos, todavía falta un poco más, de modo que en la próxima les traigo todo el texto donde incluye la parte financiera también, unimos todo y redactamos. Bueno, contame si te sirve. Eso va a ser el próximo video, el número 3, y el último, un buen pitch. Gracias por visitarnos hoy y nos vemos en el próximo video de la semana próxima.